Senderos. Charlas de montaña en cuarentena. Sebastián Álvaro es un aventurero español. Tiene más de 200 expediciones y 350 documentales realizados. Fue creador y director de Al Filo de lo Imposible por casi 30 años. Muchas gracias, Seba, por querer participar de esta propuesta, por haber aceptado tan gentilmente la invitación. La verdad que es un honor recibirte en este pequeño ciclo que hemos ideado. Y bueno, te encuentras en España, uno de los lugares más afectados por la pandemia. ¿Cómo estás viviendo este tiempo? Bueno, con tranquilidad. Hay poca gente en el mundo que tenga más experiencia que yo en el confinamiento, ¿no? No en este confinamiento, pero sí en sitios mucho peores. Metido dentro de tiendas en la Antártida, en el Polo Norte o en el hielo patagónico sur. Así que lo estoy viviendo con tranquilidad y al mismo tiempo pues con cierta preocupación por algo que es nuevo, al que no estábamos preparados y que todavía no sabemos el alcance ni cómo se va a terminar de resolver esta historia. Empezaron contándonos que venía de China una cosa parecida a una gripe, ¿no? Y ha terminado siendo una cosa muy diferente, de un virus del que apenas desconocemos casi todo, que no estábamos preparados y que vamos con la sensación de que vamos siempre por detrás de una historia que está llena de incertidumbre y al mismo tiempo con determinados datos muy preocupantes. En el caso de España, por lo menos, ¿no? Parece que los datos que tenemos es el país que ahora mismo más cumple el confinamiento y sin embargo los datos que tenemos de mortalidad por población es de las más elevadas del mundo, ¿no? Así que hay algo que se nos escapa y que no conocemos muy bien y espero bueno, parece que poco a poco se va conteniendo la epidemia, pero yo creo que estamos muy lejos de saber qué es lo que ha pasado, cuándo va a terminar y el grado de incertidumbre que puede tener sobre la salud y sobre la economía de la gente. La verdad que esperamos todos que termine medio pronto para poder continuar cada uno al menos con lo que venía haciendo o con nuevos proyectos. ¿A vos en qué momento de tu trabajo te encontró esta situación? Acababa de regresar a casa de la Patagonia y prácticamente a la semana de llegar ya estábamos, ya vi que las noticias nos llevaban al confinamiento. Tengo una pequeña casa en el Pirineo y pensé antes de que saliera la orden del confinamiento irme a Jaca, que estaría seguramente más cómodo y con más posibilidades también de respirar aire puro, pero al final opté con la cantidad de trabajo que tenía de quedarme en Madrid y estamos toda la familia confinados, apenas podemos salir a las cosas esenciales, a ir a la tienda de alimentación y a las cosas básicas. Y un día a la semana tengo permiso para ir a la radio, a Onda Cero, donde tengo una colaboración pequeñita sobre aventura los lunes por la noche. Así que estaba en eso, pero ya tenía pensado tenía que estar ahora mismo en un viaje a Uzbekistán, a la ruta de la seda, que ya estaba confirmado y tenía que haber salido el 3 de abril, y al mismo tiempo una expedición a Pakistán y luego a final de año, para octubre, noviembre, tenía pensado ir a Tierra de Fuego y probablemente a la Patagonia chilena. Pero bueno, todo eso ahora mismo está en stand-by. Hay que esperar a ver cómo se resuelve esto y también al mismo tiempo todo lo que tengo de trabajo acumulado que debería de estar haciendo y que ahora mismo por estas razones no puedo hacer. Nombraste muchos lugares de aventura y muchas expediciones que tenés por hacer. ¿En qué momento nace todo este gusto por la aventura, por las expediciones, por los viajes?
Bueno, supongo que hay dos apartados para poder responder a esta pregunta con precisión, ¿no? Primero, el gusto por la aventura, por la exploración, históricamente viene ligado a, digamos, a la influencia social que tenemos. Y eso en determinados momentos, en el siglo XV, XVI y XVII, en España o en Portugal se dieron las condiciones sociales que hizo que de esos países salieran los navegantes, los exploradores, los conquistadores, pero también los cartógrafos, los pintores, los literatos más importantes del mundo. Eso se dio porque en un momento determinado estuvo en España la Escuela de Traductores de Toledo, pero al mismo tiempo teníamos la tecnología de navegación y al mismo tiempo teníamos la infantería más potente del mundo, y todo eso se juntó en un momento determinado. Pero hoy sabemos, además, que hay un condicionamiento genético y que lo tienen todas las especies. Así se ha podido comprobar cómo aves migratorias que hacen todos los años las mismas rutas migratorias, hay algunos ejemplares de esas aves que se salen de esas rutas, digamos, preconstituidas, y que hacen durante generaciones las aves para explorar e irse a otros lados. Eso sabemos hoy en día que también se da en los seres humanos y que al parecer está ligado a un gen, el DRD4-7R, que es un fijador de la dopamina, y que parece que la gente que tiene un gen más corto de este gen necesita, digamos, que estimularse artificialmente para generar más dopamina, y de alguna forma eso sería lo que mi madre me decía, que es ¿por qué te metes en líos tan continuamente sin necesidad? Nos vamos de expedición o nos vamos a explorar o a subir una montaña o a ir caminando al Polo Sur sin tener necesidad de hacerlo. Lo hacemos porque queremos y lo hacemos por un impulso probablemente que tenga una parte de condicionamiento social, pero también otra parte de condicionamiento genético. Así que en mi caso surgió muy pronto, porque a los 6 años me escapé de casa y luego a partir de los 9 años empecé a hacer montaña por los alrededores de Madrid, y luego a partir de la adolescencia me dediqué a subir montañas, a ser montañero. En España, desde luego, pero en los Alpes italianos, en los franceses, en otras montañas, y así poco a poco, y por una cuestión de casi de casualidad, en un momento determinado en España me surgió la posibilidad de hacer un documental de montaña. Yo ya trabajaba en Televisión Española y de repente, por estas casualidades de la vida, surgió una oportunidad que es, tuve la oportunidad de conjugar mi trabajo en Televisión Española como periodista, como técnico de sonido y como cámara, al mismo tiempo por lo que entonces ya era una pasión, que era mi pasión montañera. Bueno, eso surgió en el año 1979-80. A partir de 1981 empecé a realizar expediciones. La primera fue al Karakorum, pero luego desde 1981 a nuestros días aproximadamente he hecho más de 200 expediciones. Pongamos 230, 240 expediciones a día de hoy. Y de todas esas expediciones, ¿cuáles fueron los desafíos que te fuiste encontrando en el primer momento en la construcción de los documentales? Bueno, al principio sobre todo había dos objetivos. Íbamos de expedición a subir una montaña, las primeras dos montañas que intentamos en la misma expedición al Karakorum fue al Gasherbrum 2, de una montaña de las 14 de más de 8.000 metros, que tiene 8.035 metros, y el Hidden Peak, una montaña de 8.068 metros. Así que, por un lado, diríamos que teníamos un objetivo deportivo, que era escalar esas montañas, pero más importante para mí entonces era hacer
un documental sobre esa aventura que estábamos haciendo. Así que lo que ocurrió es, afortunadamente yo ya tenía experiencia profesional y aquellos primeros documentales tuvieron mucho éxito y muy buena acogida por el público en España, y era, digamos, la primera vez que se hacía documentales de esta temática, primero de montaña, pero luego inmediatamente a partir del año 1985 amplié los documentales a todas aquellas actividades que yo consideraba que eran aventura, aventura pura. La aventura, según el diccionario de la Real Academia Española, es, entre comillas, una aventura de una empresa de resultado incierto y que entraña peligro. Así que yo me ajusté a esta definición del diccionario y así pude ir ampliando a otras actividades como buceo, espeleobuceo, barranquismo, navegación, vuelo en parapente, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, a partir del año 85, empezamos a realizar del orden todos los años de 8, 10, 11, 12, hasta 15 expediciones en un año, y podíamos hacer en un año, pude llegar a hacer hasta 20 documentales de Al filo de lo imposible. Al final, como resumen de toda esta historia, pues podría decir que en aproximadamente 29 años de Al filo hicimos como 200 expediciones, así muy aproximadamente, y unos 300, 350 documentales de aventura, que es digamos que son datos insólitos, no solamente para España, sino para todo el mundo. ¿No? Hay gente que ha hecho buenos documentales de aventura, pero no hay nadie que yo conozca en el mundo que haya realizado durante tanto tiempo tal diversidad y tal número de documentales de una temática como el de aventura. 29 años al aire, un programa de aventuras documentales. Supongo que ustedes vieron una mutación porque fue en paralelo a grandes desarrollos tecnológicos que venían acompañando esa época. ¿Cómo sentiste vos esa mutación del programa y cómo fue sostener ese programa durante tanto tiempo? Bueno, la verdad es que yo creo que la mutación tecnológica es más de los últimos 15 años, por decirlo así, 15, 20 años. Al principio no tanto. Y de hecho, estuvimos rodando Al filo de lo imposible con cámaras de cine prácticamente hasta el final, hasta el año 2008. Filmar en cine era más caro y era mucho más esforzado porque las cámaras de cine pesan mucho más, pero sin embargo el resultado de las cámaras de cine todavía hoy en día en muchos aspectos es superior, son más duras, puedes tener baterías que se protegen mucho mejor del frío, etcétera, ¿no? Luego, al mismo tiempo, esas cámaras exigen profesionales más cualificados que el apretar un botón y darle a grabación, ¿no? Era una cosa más complicada. Bien, es cierto que ahora las nuevas cámaras, los drones han venido a revolucionar, digamos, la cantidad de imágenes que puedes conseguir. Pero, en definitiva, eso no influye sobre las historias que estás contando. Y, en definitiva, lo que importa cuando haces un documental o cuando haces una película es la calidad de la historia que estás contando. Así que vivimos, por un lado, claro, una transformación tecnológica importante en esos 29, 30 años, podría decir, en la que estuvimos haciendo documentales, aunque hoy en día todavía sigo haciendo documentales. Ahí hubo una parte que tiene que ver con la tecnología que necesitas para hacer con la aventura. En el caso de la montaña está claro, ¿no? Las nuevas fibras, el Gore-Tex, las botas más ligeras, las aleaciones, todo se ha aligerado, al mismo tiempo que otro apartado que es, yo creo, que más importante y que tiene que ver con la digitalización y la globalización del mundo. Así que cuando yo empecé era mucho más complicado ir al Karakorum o ir
al Everest por la cara norte que hoy en día. Todo eso se ha simplificado mucho. Yo recuerdo que las primeras expediciones al K2, para pedir el permiso, lo que tenías que hacer era pedir el permiso con años de antelación. Y a lo mejor, como nos ocurrió en el K2 en el año 94, yo había pedido un permiso en 1991 y en el 94, con unos pocos meses, me dijeron: tienes el permiso para ir al K2. Si quieres vas y si no, lo pierdes. Y fue cuando fuimos al K2 por la cara norte del K2, en la cara norte china. Pero yo creo que la mayor importancia que ha tenido el avance de la tecnología, desde luego en montaña, tiene que ver con la previsión de los partes del tiempo, que ha cambiado radicalmente y ha facilitado las ascensiones que hoy en día se hacen al Everest, al K2. Bueno, acabo de venir, como he dicho al principio, de la Patagonia, de escalar el Cerro Torre. Hemos estado 30 días, en 30 días hemos escalado el Cerro Torre y la Poincenot, y además viviendo agradablemente en el Chaltén, en unos apartamentos donde tienes toda clase de comodidades y confort, y 5 días antes te dicen: para el día 20 va a venir una ventana de buen tiempo de 5 días. Entonces te preparas, vas, subes a la montaña y bajas. Bueno, cuando yo fui en 1987 por primera vez a la Patagonia a escalar el Cerro Torre, que por cierto lo ascendimos también, no teníamos partes del tiempo, tenías que montar el campo base en los bosques, las cabañas patagónicas, tenías que toda la infraestructura, desde cámaras a alimentación, las tenías que llevar en unas mulas que te llevaba Don Guerra al campamento base, y tenías que aguantar pues 30 o 40 días confinado en una cabaña esperando que viniera el buen tiempo. Yo creo que ese es el mayor aporte, digamos, tecnológico de hoy en día, pero que en definitiva, y me gusta recordármelo cada vez que vuelvo de expedición, seguimos haciendo lo mismo, y es muy fácil, si quieres vivir una expedición en soledad, directamente irte a un sitio donde no haya teléfono, donde no haya urbanización ni comodidades, y puedes ir a meterte a un sitio muy complicado si además no llevas un teléfono satélite para ver el parte del tiempo. Por ejemplo, cualquier valle, cualquier montaña de las que pienso ir este verano en Pakistán, si el lío este del coronavirus se acaba, al Valle del Kunduz, que están abriendo por primera vez ahora las autoridades pakistaníes, que llevan 50 años sin entrar prácticamente gente por ahí, y que hay 6-7 montañas de más de 7.000 metros que no tienen ascensiones, ¿no? Así que, por un lado, la tecnología nos ha venido muy bien, pero por otro lado no se me olvida que en definitiva somos contadores de historias. Cuando hacemos una película, o como en nuestro caso cuando hacemos un documental, es una película sin ficción, es decir, una película que se atañe exclusivamente con rigor a la realidad. En definitiva, lo que estamos haciendo es contando historias para gente que nos sigue. Te has dedicado mucho tiempo a contar historias, y en este contar historias has tenido siempre el lugar de creador, del director de los proyectos audiovisuales que estabas llevando adelante, en lugares donde las posibilidades de volver a filmar los momentos que ahí sucedían prácticamente eran nulos o muy limitados. Y asumo que hay muchos aspectos técnicos a tener en cuenta, como tener backup de los materiales que se filman, o cómo ese material, cómo el registro que uno levanta de esas expediciones se resguarda hasta tenerlo, hasta que termine la expedición. ¿Cómo trabajan la planificación en ese sentido? Bueno, hoy es mucho más sencillo, pero entonces era muy complicado. De hecho, probablemente uno de los mejores programas que hicimos fue la ascensión del K2 de 1994. Para nosotros era la 4ª vez que íbamos al K2, habíamos estado prácticamente por todas sus vertientes, la vertiente sureste, el espolón Cesen, la cara sur, la vertiente suroeste, y por último fuimos a la vertiente norte del
el espolón norte del K2. Fue una expedición muy dura, con muy mal tiempo, en el que nos pasaron un montón de cosas, en el que filmamos toda la expedición, precarios de medios. Por entonces Televisión Española estaba pasando un momento muy malo en el que prácticamente fuimos con muy poquitos medios y con muy poco dinero. A pesar de eso, llevamos las cámaras y filmamos todo lo que pudimos. Tuvimos un desgraciado accidente en el que a la bajada del segundo intento a la cumbre, un compañero, Acho Apellaniz, terminaría muriendo después de una semana perdido por encima de 8.000 metros. Bueno, además de ser una desgracia a nivel personal, luego a la vuelta tuve serios problemas para saber qué quería contar y cómo iba a contarlo. Tenía una historia que era realmente el resumen del equipo de Al filo de lo imposible en Televisión Española durante 11 años, de 1983 a 1994, habíamos estado persiguiendo la escalada del K2, que casi se había convertido para nosotros en un símbolo de lo inalcanzable, en un símbolo de una pasión juvenil que queríamos resolver de una vez por todas. Pero al mismo tiempo tenía una historia, era la historia personal de todos los que habíamos estado allí durante toda esa época. Cada tipo al mismo tiempo tenía unos intereses y también una forma de ver la montaña y la vida probablemente diferente a la del otro compañero que estaba al lado. Al mismo tiempo tenía una historia casi de heroicidad de uno de los compañeros, Juan José San Sebastián, que se había quedado a quedarse con su compañero para intentar bajarlo y que perdería 7 dedos de las manos. Al mismo tiempo tenía una historia de solidaridad como solo se puede dar en montaña. Sebastián de la Cruz, el compañero argentino, y Ramón Portilla subieron desde el campo base hasta más allá de los 7.000 metros para arrastrar a Acho y a Juanjo y bajarlos. Tenía 2 cumbres que habían sido alcanzadas, porque la primera vez el primer equipo hizo cumbre, pero se les congeló la cámara. La segunda vez, cuando suben Juanjo San Sebastián y Acho Apellaniz, filman la cumbre, pero una luz en la bajada arrastra a Juanjo y le hace perder todo lo que lleva en la mochila, entre otras cosas, la cámara y los carretes filmados. Así que tenía una historia estupenda y no tenía imágenes. Eso hoy prácticamente con cámaras de vídeo no hubiera ocurrido, pero entonces ocurría, ¿no? Así que durante 6 meses estuve pensando, primero, si contaba la historia, si merecía la pena contarla, y después cómo iba a contarla. Bueno, una vez que decidí que lo quería contar, una vez que decidí y pensé cómo quería hacerlo, lo hice. Y terminé haciendo uno de nuestros mejores programas y que, sin embargo, menos imágenes espectaculares de montaña tiene, pero que, sin embargo, es una historia apasionante y conmovedora. Porque al final las historias se cuentan con imágenes y con palabras. Y lo que hice fue entrevistar a mis compañeros y la impresión de ellos contando la emoción, las palabras desgarradoras contando una historia irrepetible, yo creo que es lo que sirvió para hacer de la historia del K2 de 1994, yo diría que una historia ejemplar y universal, que representan los mejores valores del montañismo, los mejores valores del himalayismo en nuestros días, y que tiene que ver no con las expediciones comerciales, no con la competición, no con los horarios rápidos, no con los récords, no con la cantidad de medios, ni las botellas de oxígeno, ni los porteadores. Tiene que ver con lo más auténtico de lo que somos capaces, que tiene que ver con nuestro interior. Tiene que ver con la soledad en montaña, con la solidaridad,
pero sobre todo tiene que ver con la amistad de personas que deciden voluntariamente y lo comparten arriesgar la vida. Hablas de tu equipo y hablas de amigos al mismo tiempo dentro de ese equipo. ¿El equipo del filo de lo imposible fue un equipo estable o cómo se iba construyendo ese equipo? ¿O cómo se fue construyendo a lo largo de los años? Bueno, había una parte que era estable, digamos que era la parte que funcionaba, que hacía funcionar la maquinaria, pero luego lo que tenía eran más o menos equipos fijos de montaña, pues 5 o 6 personas que eran muy fijas en alpinismo, pero al mismo tiempo también tenía personal fijo en piragüismo, en descenso de barrancos, en buceo y espeleobuceo, en vuelo en parapente y ala delta, y entonces lo que ocurre es que esos equipos, con el paso del tiempo, pues había muchos compañeros que lo dejaron o porque se casaron o porque se dedicaron a otra serie de cosas. Y sin embargo, hubo gente que prácticamente estuvo en Alfilo desde los comienzos, desde 1981-83 hasta nuestros días. Y algunos de ellos, como Juanjo San Sebastián, han estado conmigo, pues en el año 2013 hemos estado en Georgia del Sur, por decirlo de alguna forma. Compartimos el Laila Peak también. Y este año pues acabo de venir de Patagonia con gente ya como Alberto Iñurrategui, que es la persona más joven en tener los 14 8000, que es uno de los más grandes alpinistas que ha habido en España y que sigue escalando con nosotros. Montañones, rutas como la ruta Ferrari al Cerro Torre, ¿no? Mencionabas recién la expedición al K2 como una exponente del himalayismo y de los mejores valores que el montañismo tiene. Y contaste también una serie de eventos que sucedieron que si bien son accidentes, terminan entrando dentro de lo que conocemos como planificación del riesgo y de todo lo que se trabaja previo a una salida a la montaña. ¿Cómo fue la construcción de la planificación del riesgo? Porque desde el K2 hasta los polos estuvieron recorriendo e intuyo que no ha sido un camino sencillo poder construir las gestiones del riesgo en tus aventuras. Bueno, no fue sencillo, pero no se nos dio mal. Es decir, ahora ya podemos tener visión de conjunto. En aproximadamente 30 años, por decir así, ¿no? 30 años, 200 expediciones, con una media de entre, pongamos, 5 personas, lo que menos iba a una expedición, a las expediciones de espeleobuceo, que podían llegar a ver 12, 15 personas, pongamos una media de 7, 8 personas, quiere decir que aproximadamente en 30 años movimos unas 1.500, 2.000 personas, ¿no? En los sitios más complicados y desde luego todas las aventuras, la gran mayoría digamos, de graves riesgos, de graves peligros en el caso de que te equivoques. No es lo mismo subir al K2, claro, que subir al Gasherbrum 2, pero solo a montañas de 8.000 metros hicimos como 60 expediciones. Pero luego, además de las montañas de 8.000 metros, subimos al Chogolisa 2 veces, que es una montaña de 7.654 metros. Subimos al Lailapí, como he dicho, a la Torre del Trango, a un montón de montañas, al Yalaperi y a otro montón de exploraciones. Atravesamos el desierto líbico o el desierto de Taklamakan. Cruzamos los Andes en globo, pero volamos en parapente desde la Concagua, en ala delta desde el Chogolisa y un montón más de montañas. Subimos y ascendimos a volcanes activos de todo el mundo, desde el Licancabur o el Popocatépetl, al Ojos del Salado, al Stromboli. Y luego bajamos volando
Y luego bajamos los ríos de aguas bravas más importantes del mundo, desde el Nilo al Zambeze, pasando por el Biobío, el Duzkosi, en fin. Esa es la visión global, ¿no? Con tanta gente, en esos 30 años, tuvimos 2 accidentes graves que fueron, como por otro lado cabría predecir, fueron 2 accidentes mortales. Quiere decir, hacíamos cosas que si te equivocabas o tenías mala suerte, morías. Y fueron la expedición al K2 de 1994, esa que he contado, el descenso dramático de Acho Apellani del K2. Y luego en marzo del año 2003 tuvimos un accidente de espeleobuceo en la isla Guadalupe del Caribe, en el que se fue directamente un accidente no previsible, en el que se nos cayó una pared volcánica y murió otro compañero. Bien, esos 2 accidentes formaban parte, en el caso del K2, forman parte de la estadística. Era nuestra 4ª expedición al K2. Habíamos estado en las 3 veces anteriores, o en la cumbre, o por encima de 8.000 metros. Y la posibilidad de tener un accidente en el K2, si te mueves tanta gente por encima de lo que se llama la raya de la muerte, por encima de 7.000 metros, 7.300 metros, las posibilidades de que te ocurra algo grave son muy elevadas. Así que si además vas 4 veces, pues se cumplió con nosotros la estadística. Habíamos estado el mismo año 1994, colocamos a 4 personas en la cumbre. Así que 1 de cada 9 personas aproximadamente que sube al K2, si subes, me estoy refiriendo sin botellas de oxígeno, no regresa al campo base. Así que con nosotros se cumplió la estadística en el K2. Y luego la del año 2003, también se cumplió la estadística de otra forma, que es en cosas aparentemente más sencillas pueden ocurrir cosas que no puedes llegar a planificar ni a prever, como en este caso fuera que hacer un rappel que habíamos hecho 4 días antes en el mismo sitio y de repente ese día reventó toda la pared, una pared volcánica que tenía filtraciones de agua y nos vinimos abajo, se vinieron abajo 2 compañeros que estaban haciendo un rappel y que estaban uno a 120 metros del suelo y que murió instantáneamente. Bien, de esos 2 accidentes soy responsable. Y soy responsable porque yo decidí ir allí, porque, digamos, organicé y planifiqué toda la expedición y en un momento determinado, como en tantas otras aventuras, la aventura queda fuera de tu control, de lo que tú habías planificado y de lo que habías previsto. Y de hecho se llama aventura por eso, porque su resultado es incierto y porque entraña peligro. Pero podríamos decir, viendo, sin que eso entrañe el que yo quiera quitarme ninguna responsabilidad ni descargar ninguna responsabilidad, que por eso la he asumido desde el principio, pero podríamos decir que 1.500 personas durante 30 años realizando aventuras extremas en los lugares más remotos, solitarios y peligrosos del planeta, con un accidente de 2 personas mortales, probablemente si hubiera montado en Buenos Aires o en Madrid una mensajería de estas que van o con bicicleta o con una moto pequeñita andando entre los coches en Madrid, es probable que en Madrid o en Buenos Aires hubiera tenido un porcentaje de siniestralidad mayor que el que tuvimos en Al Filo de lo Imposible. Sin dudas que Al Filo de lo Imposible como programa se convirtió en un referente de cómo gestionar el riesgo y cómo gestionar los peligros en las aventuras que se realicen, porque no solamente era montañismo, sino fuiste describiendo ahí muchas de las aventuras
que pasaban por desiertos o por travesías en los polos o por el vuelo en globo. Kayakismo y cuánto más que han hecho. Fue una construcción que solo, y suena raro decir solo 2 muertes, pero cuando se habla del volumen de personas que manejaron, realmente se han convertido y te has convertido en un referente por todo esto que has contado. Eh, y dentro del montañismo, en algún momento, cuando había solo 25 personas que habían escalado los 14.8000, al filo había tenido a 5 personas con los 14.8000 completos dentro de su equipo, y eso también marca una época y una búsqueda de límites que se iban corriendo por los desafíos que se proponían. ¿Cómo nacían esos desafíos que ustedes iban pensando? Bueno, eso es muy fácil, amigo. Eso nos reúnes a 4 o 5 montañeros, te tomes una cerveza y compartes una cena y de ahí salen 15 aventuras. Eso era lo más sencillo. Hay que dejar volar la imaginación y la curiosidad, que por cierto son las mejores demostraciones de la inteligencia. Y luego el resto es fácil. Es convencer a alguien que te sponsorice, que te patrocine, que en este caso era Televisión Española, pero ahora llevo 12 años fuera de Televisión Española y sigo haciendo expediciones, y buscar el equipo de gente adecuada. Por cierto, cuando en el mundo solamente había 7 personas, 7 alpinistas, que tenían las 14 montañas de más de 8.000 metros sin botellas de oxígeno, 4 eran de al filo de lo imposible. Que yo creo que eso sí que da una idea, porque nosotros siempre hicimos, digamos, de la pureza, es decir, no buscábamos cumbres, buscábamos una forma de hacer montañismo que tiene que ver con el alpinismo clásico. En definitiva, nuestros referentes fueron gente como Bonatti o como Messner o como Kukuczka o como Kurtika. Algunos de ellos compartí expedición y éramos más partidarios de eso, de si se pueden montar menos cuerdas fijas, mejor; si se puede hacer en estilo alpino, mejor; si puedes, desde luego no hemos utilizado nunca botellas de oxígeno. Así que para nosotros era más importante el camino. Yo creo que para todo verdadero alpinista es mucho más importante el camino que vas a recorrer, la forma, el estilo con el que lo estás haciendo, que el subir a una montaña de más de 8.000 metros, que hoy en día subir al Everest, como estamos viendo, detrás de una cola de centenares de personas, no tiene ningún mérito alpinístico, más bien todo lo contrario. Así que la gestión de las expediciones, el nacimiento de esos nuevos proyectos, siempre surgían en nuestras expediciones. Muchas veces en los ratos de mal tiempo, en las tiendas de un campo base en el K2 o en el hielo patagónico sur, por decir un ejemplo, ya volvíamos de la Patagonia con 2 proyectos nuevos, o volvíamos del Himalaya con el proyecto de atravesar el gran mar de arena caminando. Eso fue, desde luego, lo más creativo y lo más apasionante de todo lo que hacíamos. ¿Y cuál sentís que ha sido el mayor aporte que te ha dejado el filo? La gente que he conocido, los lugares que he tenido el privilegio de conocer, sin lugar a dudas. En primer lugar, las personas, los afectos. Te puedes dedicar a trabajar en cualquier otro sitio. Yo trabajaba en Televisión Española, pero mis mejores amigos han estado siempre ligados a este tipo de actividades, ¿no? Los amigos con los que he podido compartir pasiones físicas y pasiones intelectuales, pero al mismo tiempo una forma de encarar la vida, con los que he compartido esfuerzos a veces al límite, fracasos, penas y tristezas, pero sobre todo un montón de alegrías. Es decir,
compartir una expedición como la que acabo de venir ahora mismo, ¿no? De una expedición que se nos ha dado toda bien, que hemos filmado estupendamente y que luego al final terminas todos de fiesta en Chaltén compartiendo un asado con Don Guerra y con los amigos argentinos que tengo allí desde 1987. Eso son satisfacciones que nunca vas a olvidar. Bueno, Sebas, nos contabas al principio que hay muchas expediciones y travesías que ya tenías confirmadas y que esta situación de confinamiento las ha postergado. Esperemos que así sea, que cuando todo se resuelva, y esperemos que sea pronto y de la mejor manera, puedan retomar todos estos proyectos y puedan llevarlos adelante de la mejor manera. La verdad que es un placer escucharte, es un honor poder conocer un poco de tu historia y contada por vos. Así que te agradecemos mucho que hayas querido participar y que tan gentilmente te hayas puesto a disposición para este proyecto. Gracias a vosotros y sabéis que me tenéis que, ya veis que soy fácil de liar para una cosa de estas, así que me tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Y una de las buenas cosas que tiene la tecnología es conocerse así, ¿no? Con el Atlántico y el virus de por medio. Así que os mando un fuerte abrazo y ojalá nos veamos, pero pronto y además mejor allí en vuestra tierra que aquí. Pero bueno, si venís vosotros a ver el Prado, seréis bienvenidos también. Esto fue Senderos. Hasta la próxima charla.